No obstante, les recordamos que si se trata de vacunas, pues el presidente de México no está tan convencido de los buenos oficios de Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a esas vacunas de COVID-19. Estos son pronunciamientos que hizo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, martes. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. Bueno, pues así lo decía hace unas horas en presencia también de su invitado, Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Los hechos son, bueno, más de 100 países no han tenido una sola dosis de alguna vacuna contra el COVID-19. López Obrador recordó que hace 6 meses México presentó una resolución ante Naciones Unidas aprobada casi por unanimidad para evitar el acaparamiento de medicinas y de vacunas. Pero vamos a preguntarle al ex canciller Jorge Castañeda si él está de acuerdo con ese pronunciamiento hecho por el presidente de México. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Gusto saludarte también. Pues mira, digo, en principio sí estoy de acuerdo porque López Obrador tiene razón en cuanto a que efectivamente la distribución de las vacunas en el mundo durante estos primeros, digamos, 2 meses y medio de vacunación ha sido muy poco equitativa. Eso es innegable y en ese sentido él tiene toda la razón. Ahora bien, hay razones de todo tipo por las cuales se produjo esta distribución inequitativa, Gaby. La primera es que en los países ricos donde se produjeron las vacunas, estas fueron elaboradas con enormes subsidios públicos en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en la India, por supuesto, aunque son empresas privadas las que las producen, recibieron enormes cantidades de recursos del Estado para producirlas, para invertir en ellas y fabricarlas, si acaso no eran eficaces. Entonces, es el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de la India, de donde tú quieras, Gaby, que está ahí metido. Y lo lógico es que estos gobiernos de estos países y los ciudadanos de esos países dicen, si pagamos con nuestros impuestos los subsidios para que produjeran las vacunas, pues primero vacúnenos a nosotros. Es una reacción normal, quizás no sea, como dice López Obrador, fraterna, pero es bastante lógica y previsible. Creo que es un primer comentario que vale la pena hacer, Gaby. Y recordar que incluso la Unión Europea ha tenido sus desencuentros fuertes con AstraZeneca justamente por el retraso que ha habido en la entrega de las vacunas que se compraron. Jorge, también decir que Estados Unidos tiene compradas o apalabradas ya con estas farmacéuticas suficientes dosis para vacunar al menos 2 veces a su población. ¿Qué de lo que ha hecho México y de las gestiones en medio de este escenario, de cómo han funcionado las cosas, pudo haber cambiado con la diplomacia, o el presidente López Obrador idealiza el trabajo de Naciones Unidas? Porque este no sería quizá el único ejemplo a mencionar en relación con lo que puede ser el resultado efectivo de Naciones Unidas en otros temas. Mira, Gaby, una resolución por una especie de afirmativa ficta de la Asamblea General de la ONU no tiene mayor valor. El valor jurídico de las resoluciones de la ONU es más bien del Consejo de Seguridad, donde habría habido un veto. López Obrador se hizo ilusiones o le vendieron la idea que esto era muy importante. No era muy importante, era un gesto, digamos, de un saludo a la bandera. Y también es importante notar, Gaby, que hay países que han tenido un enorme éxito en su vacunación porque tomaron las previsiones necesarias.
te menciono dos que ciertamente son pequeños, pero son importantes: Israel y Chile, un país rico, pero un país no tan rico. Compraron las vacunas a tiempo, las tuvieron ahí y han avanzado enormemente. México pues no lo logró. ¿Por qué razones? En parte seguramente por dificultades del asunto en sí mismo, en parte por ineptitud del gobierno de López Obrador, en parte también como un cálculo electoral, tener las vacunas más tarde para poder repartirlas masivamente en los meses de abril y mayo, es decir, justo antes de las elecciones legislativas del 4 de junio. Pero no debamos pensar, Gaby, que la razón que tiene López Obrador en denunciar el carácter inequitativo de la distribución de vacunas hacen que tenga razón en lo demás. Y finalmente, una reflexión, Gaby. México no sería uno de los primeros países en recibir vacunas, por ejemplo, vía COVAX. ¿Por qué? Porque somos un país de ingreso medio alto, no, ni siquiera de ingreso medio, ya sin hablar de ingreso bajo. Entonces, antes de que nos toque a nosotros, les tocará a los africanos, como Ghana, que tú mencionabas, a los países más pobres de Asia y de América Latina, y solo al final a México. Son las complejidades de este fenómeno, Gaby, que no se pueden reducir a afirmaciones simplistas como las de López Obrador. Es tan crítico que hayas mencionado el tema de los países de ingreso medio y bajo, porque si ha habido una venta de una idea en particular en los últimos años es que México es un país de pobres. Eso no elimina que hay pobreza en México, pero es muy cierto que a base de repetir un mensaje la gente se puede quedar con esa idea. México no es un país de ingreso bajo, eso es crítico. No te puedo dejar ir, Jorge Castañeda, sin que me des tus impresiones sobre este encuentro, esta visita de Alberto Fernández, cuando hace horas vimos un encuentro virtual entre el primer ministro canadiense y el presidente Biden y los temas que hasta ahora se han manejado en esta fiesta de coincidencias ideológicas. Bueno, en el caso de López Obrador y de Alberto Fernández es la segunda vez que se reúnen, Gaby. Creo que es interesante para ambos países, para ambos gobiernos, enfatizar las convergencias ideológicas, retóricas de política económica que tienen ellos. Puede uno estar de acuerdo con esas políticas públicas o no, pero en efecto hay esa convergencia. Quizás Fernández fue un poquito imprudente al referirse a presidentes anteriores de México y también quizás un poco desmedido en sus elogios a López Obrador. Quizás en el caso de México siempre es una buena regla esperar hasta el final de sexenio antes de ilusionarse demasiado con cualquier presidente. Lo interesante del encuentro de Biden y de Trudeau es que pues es el equivalente de una cumbre, solo que fue virtual. Es la primera cumbre que celebra Biden con cualquier otro mandatario, ya no es una simple llamada telefónica. Ojalá se celebre una cumbre parecida con López Obrador y con su equipo lo más pronto posible, porque tienen muchas cosas que hablar. Con Argentina también las hay, pero obviamente la relación de México, la más importante, la que cuenta, es con Estados Unidos, no con la Argentina.